Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Percy Jackson y la vara de Hermes. De Rick Riordan. Para la Escuela Winston de San Antonio, un refugio para semidioses. Querido joven semidios, tu destino te aguarda. Ahora que has descubierto quiénes son tus auténticos padres, debes prepararte para un difícil futuro, enfrentamientos contra monstruos, aventuras por el mundo y relaciones con temperamentales dioses griegos y romanos. No te envidio. Espero que este libro te ayude en tus viajes. Tuve que pensármelo mucho antes de publicar estas historias, pues me fueron reveladas con la máxima confidencialidad. Sin embargo, tu supervivencia es lo primero, y este libro te permitirá hacerte una idea de cómo es el mundo de los semidioses, una información que con suerte te ayude a seguir con vida. Empezaremos por el diario de Luke Castellán. A lo largo de los años, muchos lectores y campistas del campamento mestizo me han pedido que relate la historia de los primeros años de Luke y las aventuras que vivió con Talia y Annabeth antes de llegar al campamento. Me he resistido a narrarla ya que ni a Annabeth ni a Talia les gusta hablar de esa época. La única información de la que dispongo está escrita de puño y letra de Luke en el diario original que Quirón me dio. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de contar un poquito de la historia de Luke. Puede que nos ayude a entender qué le pasó a un semidios que tanto prometía. En ese pasaje descubrirás cómo Talia y Luke llegaron a Richmond, Virginia, persiguiendo a una cabra mágica, que estuvieron a punto de morir en una casa de los horrores y cómo conocieron a una niña llamada Annabeth. También he incluido un plano de la casa de Hal John Green en Richmond. A pesar de los peligros descritos en el relato, la casa ha sido reconstruida, cosa que es muy inquietante. Si vas allí, ten cuidado. Es posible que todavía contenga tesoros, pero lo más seguro es que también contenga monstruos y trampas. Nuestro segundo relato sin duda alguna me dará problemas con Hermes. Percy Jackson y la vara de Hermes describe un incidente vergonzoso para el dios de los viajeros, que él esperaba resolver discretamente con la ayuda de Percy y Annabeth. Cronológicamente, la historia tiene lugar entre el último héroe del Olimpo y el héroe perdido, cuando Percy y Annabeth acababan de empezar a salir, antes de que él desapareciera. Es un buen ejemplo de cómo la rutina cotidiana de un semidios puede verse interrumpida de un momento a otro por una crisis en el Monte Olimpo. Aunque solo vayas de picnic a Central Park, lleva siempre tu espada. Hermes me ha amenazado con retrasos en el correo, una conexión a internet pésima y un desastre en la bolsa si publico ese relato. Espero que solo sea un farol. Después he incorporado una entrevista con George y Marta, las serpientes de Hermes, y unos retratos de semidioses importantes con los que puede que coincidas en tus misiones, entre ellos la primera imagen de Talia Grace. No le gusta mucho que le hagan retratos, pero esta vez logramos convencerla. A continuación, Leo Valdés y la búsqueda de Beaufort te permitirá acceder a la trastienda del Búnker 9 mientras Leo trata de construir su último barco volador, el Argo 2, también conocido como la máquina de guerra superachicharrante. Descubrirás que pueden darse enfrentamientos con monstruos dentro de los límites del campamento mestizo. Esta vez Leo se mete en un lío con posibles efectos catastróficos y tiene que lidiar con juerguistas psicóticas, mesas andantes y materiales explosivos. Ni siquiera con la ayuda de Paper y Jason está claro si podrá sobrevivir. También incluye un plano del Búnker 9, aunque debes tener presente que solo es un boceto. Nadie, ni siquiera Leo, ha descubierto todos los pasadizos secretos, túneles y habitaciones escondidas del búnker. Solo podemos imaginar lo grande y complejo que es ese sitio en realidad. Por último, la historia más peligrosa de todas, el hijo de la magia. El tema que trata es tan delicado que no he podido escribirlo yo. No había forma de que pudiera acercarme lo bastante al joven semidios Alabaster para entrevistarlo. Me habría identificado como un espía del campamento mestizo y es probable que hubiera acabado conmigo en el acto. Sin embargo, mi hijo Halley logró acceder a sus secretos. Halley, que ahora tiene 16 años, la edad de Percy Jackson, ha escrito El hijo de la magia especialmente para este libro, y tengo que decir que ha conseguido dar respuesta a algunas cuestiones que eran misterios, incluso para mí. ¿Quién controla la niebla y cómo? ¿Por qué los monstruos pueden percibir a los semidioses? ¿Qué fue de los semidioses que lucharon en el ejército de Cronos durante la invasión de Manhattan? Todas esas preguntas son abordadas en El hijo de la magia. El relato arroja luz sobre una parte totalmente nueva y llena de peligros del mundo de Percy Jackson.
Espero que Percy Jackson y la vara de Hermes y otras historias de semidioses te ayuden a prepararte para tus aventuras. Como Annabeth dice, el conocimiento es un arma. Te deseo suerte, joven lector. Ten a mano tu armadura y tus armas. Estate alerta. Y, recuerda, no estás solo. Atentamente. Rick Riordan, escriba principal. Campamento Mestizo Long Island, Nueva York. Número 1. El diario de Luke Castellan. Me llamo Luke. Sinceramente, no sé si podré llevar este diario al día. Tengo una vida de locos. Pero le prometí al viejo que lo intentaría. Después de lo que ha pasado hoy, en fin, se lo debo. Me tiemblan las manos mientras hago guardia aquí sentado. No puedo sacarme de la cabeza esas horribles imágenes. Tengo unas pocas horas hasta que se levanten las chicas. Tal vez si pongo la historia por escrito, consiga olvidarla. Debería empezar por la cabra mágica. Talia y yo habíamos estado siguiendo a la cabra por toda Virginia durante 3 días. No estaba seguro del motivo. A mí la cabra no me parecía nada del otro mundo, pero nunca había visto a Talia tan inquieta. Estaba convencida de que la cabra era una especie de señal de su padre, Zeus. Sí. Su padre es un dios griego. El mío también. Somos semidioses. Si te parece chulo, piénsalo mejor. Los semidioses somos imanes para los monstruos. Todas esas criaturas asquerosas de la antigua Grecia como las furias y las arpías siguen vivas, y pueden percibir a los héroes como nosotros a kilómetros de distancia. Por ese motivo, Talia y yo nos pasamos todo el tiempo huyendo. Nuestros superpoderosos padres no acostumbran a hablarnos, y menos aún ayudarnos. ¿Por qué? Si intentara explicarlo, llenaría el diario, así que pasaré a otra cosa. El caso es que esa cabra aparecía de vez en cuando, siempre a lo lejos. Cada vez que intentábamos alcanzarla, el animal se esfumaba y aparecía más lejos, como si quisiera llevarnos a alguna parte. Yo la habría dejado en paz. Talia no me explicaba por qué le parecía importante, pero llevamos viajando juntos suficiente tiempo para que yo supiera fiarme de su juicio. De modo que seguíamos a la cabra. Llegamos a Richmond muy de mañana. Cruzamos fatigosamente un estrecho puente que pasaba por encima de un lento río verde y dejamos atrás parques llenos de árboles y cementerios de la Guerra de Secesión. A medida que nos acercábamos al centro de la ciudad, atravesamos barrios tranquilos de casas de ladrillo rojo apretujadas unas con otras, con porches con columnas blancas y pequeños jardines. Me imaginaba todas las familias normales que vivían en aquellas acogedoras casas. Me preguntaba cómo sería tener un hogar, saber de dónde saldría mi próxima comida y no tener que preocuparme por si me devoraban los monstruos a diario. Había escapado de casa cuando tenía solo 9 años, 5 largos años antes. Apenas me acordaba de lo que era dormir en una cama de verdad. Después de andar otro 1,5 kilómetros, tenía los pies como si se me estuvieran derritiendo dentro de las zapatillas de deporte. Esperaba que encontrásemos un sitio para descansar y, con suerte, comiésemos algo. En cambio, encontramos a la cabra. La calle que seguíamos se abría en un gran parque circular. Unas señoriales mansiones de ladrillo rojo daban a la rotonda. En medio del círculo, en lo alto de un pedestal de mármol blanco de 6 metros, había un tío de bronce sentado a caballo. Al pie del monumento se hallaba la cabra pastando. Escóndete. Talia tiró de mí y me metió detrás de una hilera de rosales. Es solo una cabra, dije por millonésima vez. ¿Por qué? Es especial, insistió Talia. Es uno de los animales sagrados de mi padre. Se llama Maltea. Era la primera vez que mencionaba el nombre de la cabra. Me preguntaba por qué parecía tan nerviosa. A Talia le dan miedo pocas cosas. Solo tiene 12 años, 2 menos que yo, pero si la vieras andando por la calle, le dejarías vía libre. Lleva unas botas de piel negras, unos vaqueros negros y una cazadora de cuero raída con chapas de grupos de punk. Tiene el pelo moreno cortado de forma irregular como el de un animal salvaje. Sus ojos azul intenso te atraviesan como si estuviera pensando la mejor forma de machacarte. Si algo le daba miedo, tenía que tomármelo en serio. Entonces, ¿has visto a esa cabra antes? Pregunté. Ella asintió con la cabeza a regañadientes. En Los Ángeles, la noche que me escapé. Amaltea me llevó fuera de la ciudad. Y más adelante, la noche que tú y yo nos conocimos, me llevó hasta ti. Miré fijamente a Talia. Que yo supiera, nuestro encuentro había sido casual.
Tropezamos literalmente el uno con el otro en la cueva de un dragón en las afueras de Charleston y nos salíamos para seguir vivos. Ella nunca había dicho nada de una cabra. No le gustaba hablar de su antigua vida en Los Ángeles, y yo la respetaba demasiado para entrometerme. Sabía que su madre se había enamorado de Zeus y que, pasado un tiempo, él la dejó plantada, como suelen hacer los dioses. A su madre se le fue la olla y empezó a beber y a hacer cosas raras. No conozco los detalles, hasta que al final Talia decidió huir. En otras palabras, su pasado se parecía mucho al mío. Respiró entrecortadamente. Luke, cuando Amaltea pareces que está a punto de pasar algo importante, algo peligroso. Es como una advertencia de Zeus o una guía. ¿Respecto a qué? No lo sé, pero mira. Señaló al otro lado de la calle. Esta vez no desaparece. Debemos de estar cerca del sitio al que nos lleva. Talia estaba en lo cierto. La cabra se encontraba quieta a menos de 100 metros de nosotros mordisqueando hierba con satisfacción al pie del monumento. Yo no era ningún experto en animales de granja, pero ahora que estábamos más cerca, Amaltea me pareció algo rara. Tenía los cuernos enroscados de un carnero y las ubres hinchadas de una cabra hembra. Y su pelo gris desgreñado, brillaba. Como si fueran una nube de neón, parecía que llevaba pegadas al cuerpo briznas de luz que le daban un aspecto difuso y fantasmal. Un par de coches dieron la vuelta a la rotonda, pero nadie dio señales de haber visto la cabra radiactiva. No me sorprendía. Hay una especie de camuflaje mágico que impide que los mortales vean el verdadero aspecto de los monstruos y los dioses. Talia y yo no sabíamos cómo se llamaba esa fuerza ni cómo funcionaba, pero era bastante potente. Los mortales podían ver la cabra como un simple perro callejero o no verla en absoluto. Talia me agarró la muñeca. Vamos. Intentemos hablar con ella. Primero nos escondemos de la cabra, dije. Y ahora quieres hablar con ella. Me sacó a rastras de los rosales y tiró de mí hasta el otro lado de la calle. Yo no protesté. Cuando a Talia se le mete algo en la cabeza, no te queda más remedio que pasar por el aro. Siempre se sale con la suya. Además, no podía dejar que se fuera sin mí. Me ha salvado la vida una docena de veces. Es mi única amiga. Antes de conocerla, había viajado sin compañía durante años, solo y triste. De vez en cuando me hacía amigo de algún mortal, pero cuando les contaba la verdad sobre mí, no lo entendían. Les confesaba que era hijo de Hermes, el mensajero inmortal con sandalias aladas. Les explicaba que los monstruos y los dioses griegos existen y que están más vivos que nunca en el mundo moderno. Y mis amigos mortales decían, ala, como mola. Ojalá yo fuera un semidios. Como si fuera un juego. Siempre acababa marchándome. Pero Talia lo entendía. Era como yo. Ahora que la había encontrado, estaba decidido a seguir con ella. Si quería perseguir a una cabra mágica brillante, eso haríamos, aunque me diera mala espina. Nos acercamos a la estatua. La cabra no se fijó en nosotros. Masticó un poco de hierba y a continuación embistió con los cuernos contra la base del monumento, que tenía una placa de bronce que rezaba, Robert Lee. Yo no sabía mucho de historia, pero estaba bastante seguro de que Lee era un general que había perdido una guerra. No me parecía un buen presagio. Talia se arrodilló al lado de la cabra. Amaltea. El animal se volvió. Tenía unos tristes ojos color ámbar y un collar de bronce alrededor del pescuezo. Su cuerpo estaba envuelto en una luz blanca difusa, pero lo que me llamó la atención fueron sus ubres. Cada teta tenía escritas unas letras griegas como tatuajes. Yo sabía leer un poco de griego antiguo, supongo que era una especie de don natural de los semidioses. En las tetas ponía, néctar, leche, agua, Pepsi, pulsa aquí si quiere hielo, y Mountain Dew Light. O a lo mejor yo leí mal. Eso esperaba. Talia miró a la cabra a los ojos. Amaltea, ¿qué quieres que haga? Te envía mi padre. El animal me miró. Parecía un poco molesta, como si yo me estuviera entrometiendo en una conversación privada. Di un paso atrás resistiendo las ganas de coger mi arma. Ah, por cierto, mi arma era un palo de golf. Puedes reírte. Antes tenía una espada hecha de bronce celestial, que es letal para los monstruos, pero se derritió en ácido, una larga historia. Ahora solo tenía un hierro 9 que llevaba a la espalda. No era un arma precisamente épica. Si a la cabra se le iba la pinza con nosotros, yo lo tendría bastante mal. Me aclaré la garganta. Ejem, ¿estás segura de que esta cabra es de tu padre, Talia?
Es inmortal, contestó. Cuando Zeus era un bebé, su madre Rea lo escondió en una cueva, porque Cronos quería comérselo. Había oído en alguna parte la historia del viejo rey de los titanes que engullía a sus propios hijos. Talía sintió con la cabeza. Así que esta cabra, Amaltea, vigilaba al bebé Zeus en su cuna y le daba de mamar. ¿Mountain Dew Light? Pregunté. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Lee las ubres, le mandé. Esa cabra tiene 5 sabores distintos, además de un dispensador de hielo. Ve, dijo Amaltea. Talía acarició la cabeza de la cabra. Tranquila. Luke no quería insultarte. ¿Por qué nos has traído aquí, Amaltea? ¿A dónde quieres que vaya? La cabra embistió con la cabeza contra el monumento. Un ruido de metal chirriante sonó arriba. Alcé la vista y vi que el general le movía el brazo derecho. Estuve a punto de esconderme detrás de la cabra. Talía y yo habíamos luchado contra varias estatuas móviles en el pasado. Se llamaban autómatas y no daban más que problemas. No ardía en deseos de enfrentarme a Roberte, Lee con un hierro 9. Por fortuna, la estatua no atacó. Simplemente apuntó al otro lado de la calle. Miré a mi amiga con nerviosismo. ¿Qué quiere decir eso? Talía señaló con la cabeza donde apuntaba el general. Al otro lado de la rotonda había una mansión de ladrillo rojo cubierta de yedra. A cada lado del edificio se veían enormes robles de los que caía musgo español. Las ventanas de la casa tenían las contraventanas cerradas y estaban a oscuras. Columnas blancas desconchadas flanqueaban el porche de la parte delantera. La puerta estaba pintada de negro carbón. Incluso aquella radiante mañana soleada, el lugar tenía un aspecto lúgubre e inquietante, como una casa embrujada de lo que el viento se llevó. Noté la boca seca. La cabra quiere que vayamos allí. Ve. El animal agachó la cabeza como si asintiera. Talía le acarició sus curvos cuernos. Gracias, Amaltea. Me fío de ti. Yo no entendía por qué decía eso, considerando lo asustada que parecía. La cabra me inquietaba, y no solo porque expendiese productos de Pepsi. Algo daba vueltas en lo más profundo de mi mente. Me parecía haber oído otra historia sobre la cabra de Zeus, algo sobre su pelo brillante. De repente la niebla se volvió más densa y se elevó alrededor de Amaltea. Un nubarrón en miniatura se la tragó. La nube relampagueó. Cuando la niebla se disolvió, la cabra había desaparecido. Ni siquiera había podido probar el dispensador de hielo. Miré la casa ruinosa al otro lado de la calle. Los árboles musgosos situados a cada lado de la mansión parecían garras esperando para atraparnos. ¿Estás segura? Pregunté a Talía. Ella se volvió hacia mí. Amaltea me lleva cosas buenas. La última vez que apareció me llevó hasta ti. El cumplido me hizo entrar en calor como una taza de chocolate caliente. Así de pringado soy. Talía puede lanzarme una mirada, dedicarme una palabra amable y conseguir que haga prácticamente cualquier cosa. Pero no pude evitar preguntarme si en Charleston la cabra la había llevado hasta mí o si simplemente la había llevado a la cueva del dragón. Expiré. Está bien. Mansión Malrollera, ¿allá vamos? La aldaba de latón tenía la forma de la cara de Medusa, y eso no era buena señal. Las tablas del suelo del porche crujían bajo nuestros pies y las contraventanas se estaban cayendo a pedazos, pero el cristal estaba sucio y cubierto con unas cortinas oscuras por el otro lado, de modo que no podíamos ver el interior. Talía llamó. No hubo respuesta. Meneó el pomo, pero la puerta parecía cerrada con llave. Yo confiaba en que decidiera abandonar, pero me miró con expectación. Puedes hacer eso que sabes hacer. Apreté los dientes. Detesto hacerlo. Aunque no conozco a mi padre y tampoco tengo ganas de conocerlo, poseo algunas de sus habilidades. Además de ser mensajero de los dioses, Hermes es el dios de los comerciantes, cosa que explica por qué se me da también el dinero, y los viajeros, cosa que explica por qué ese capullo divino abandonó a mi madre y no volvió nunca. También es el dios de los ladrones. A lo largo de la historia ha robado cosas como las reses de Apolo, mujeres, buenas ideas, carteras, la cordura de mi madre y mi oportunidad de vivir una vida digna. Perdón, he parecido amargado. En fin, gracias a los robos divinos de mi padre, tengo ciertas habilidades que no me gusta ir pregonando por ahí. Puse la mano en la cerradura de la puerta. Me concentré mientras percibía las clavijas internas que controlaban el pestillo. Con un clic, el cerrojo se retiró.
La cerradura del pomo fue todavía más fácil. Le di unos golpecitos, lo giré, y la puerta se abrió. Como mola, murmuró Thalía, aunque me había visto hacerlo un montón de veces. La entrada desprendía un maléfico olor acre, como el aliento de un moribundo. Thalía la cruzó igualmente. A mí no me quedó más remedio que seguirla. Dentro había un anticuado salón de baile. En lo alto brillaba una araña de luces con abalorios de bronce celestial, puntas de flecha, piezas de armadura y empuñaduras de espadas rotas, que arrojaban un enfermizo lustre amarillo sobre el salón. Un pasillo conducía a la izquierda y otro a la derecha. Una escalera se enroscaba junto a la pared del fondo. Gruesas cortinas tapaban las ventanas. La mansión podría haber sido imponente en el pasado, pero ahora estaba destrozada. El suelo de mármol a cuadros estaba manchado de barro y una sustancia seca incrustada que esperaba que fuera ketchup. En un rincón, se veía un sofá destripado. Varias sillas de caoba habían sido hechas astillas. Al pie de una escalera había un montón de latas, harapos y huesos de tamaño humano. Thalía desenvainó el arma de su cinturón. El cilindro metálico parecía un bote de spray de defensa personal, pero cuando lo agitó, se alargó hasta que tuvo en la mano una lanza de tamaño normal con la punta de bronce celestial. Yo agarré mi palo de golf, que no era ni de lejos tan molón. A lo mejor esto no es tan buena, empecé a decir. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Me lancé sobre el pomo y tiré. No hubo suerte. Pegué la mano a la cerradura e intenté abrirla a fuerza de voluntad. Esta vez no pasó nada. Es algún tipo de magia, dije. Estamos atrapados. Thalía corrió a la ventana más cercana. Trató de escorrer las cortinas, pero la gruesa tela negra se enroscó alrededor de sus manos. «Luke», gritó. Las cortinas se licuaron y se convirtieron en telones de lobo aceitoso como gigantescas lenguas negras. Ascendieron por sus brazos y cubrieron su lanza. Sentí que el corazón iba a salirme por la garganta, pero arremetí contra las cortinas y las golpeé con mi palo de golf. El lodo tembló y volvió a transformarse en tela al tiempo suficiente para que yo liberase a Thalía. Su lanza cayó al suelo con gran estruendo. La aparté de un tiro mientras las cortinas se convertían de nuevo en fango y trataban de atraparla. Las cortinas de lodo azotaron el aire. Afortunadamente, parecían sujetas a las barras. Tras varios intentos fallidos más por alcanzarnos, el lodo se asentó y volvió a transformarse en cortinas. Thalía temblaba entre mis brazos. Su lanza había caído cerca y echaba humo como si la hubieran mojado en ácido. Ella levantó las manos. Le humeaban y tenían ampollas. Palideció como si estuviera entrando en shock. Espera. La bajé al suelo y rebusqué en mi mochila. Espera, Thalía. Ya lo tengo. Finalmente encontré mi botella de néctar. La bebida de los dioses podía curar heridas, pero el envase estaba casi vacío. Vertí lo que quedaba en sus heridas y, de inmediato, el humo se disipó y las ampollas desaparecieron. Te pondrás bien, dije. Descansa. No, no podemos, le temblaba la voz, pero logró levantarse. Echó un vistazo a las cortinas con una mezcla de miedo y asco. Si todas las ventanas son como esa y la puerta está cerrada con llave, encontraremos otra salida, prometí. No me pareció el momento para recordarle que no estaríamos allí de no ser por aquella estúpida cabra. Consideré nuestras opciones, una escalera que subía o dos pasillos oscuros. Miré por el pasillo de la izquierda entornando los ojos y distinguí un par de lucecillas rojas que brillaban cerca del suelo. Podían ser lamparillas. Entonces las luces se movieron. Se pusieron a subir y a bajar al mismo tiempo que se intensificaban y se aproximaban. Un gruñido me puso los pelos de punta. Thalía emitió un sonido estrangulado. Luke. Señaló el otro pasillo. Otro par de brillantes ojos rojos nos miraban desde las sombras. De los dos pasillos venía un extraño y hueco clac, 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 como si alguien tocara unas castañuelas de hueso. La escalera tiene buena pinta, dije. Como en respuesta a mis palabras, una voz de hombre gritó por encima de nosotros, sí, por aquí. La voz estaba llena de tristeza, como si estuviera dando indicaciones para llegar a un funeral. ¿Quién eres?, grité. Deprisa, gritó también la voz, aunque no parecía entusiasmada. A mi derecha, la misma voz. Repitió, deprisa. Clac, clac, clac. No daba crédito a mis oídos. La voz parecía venir de la criatura del pasillo,
la criatura de brillantes ojos rojos. Pero, como una voz podía venir de dos sitios distintos. Entonces la misma voz gritó desde el pasillo de la izquierda, deprisa. Clac, clac, clac. Me enfrentaba a cosas espantosas, perros que escupían fuego, escorpiones de abismos, dragones, por no hablar de unas aceitosas cortinas negras que devoraban personas, pero había algo en aquellas voces que resonaban a mi alrededor, en aquellos ojos brillantes que avanzaban por cada lado y en los extraños chasquidos que me hacían sentir como un ciervo rodeado de lobos. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Mi instinto me decía, corre. Cogí la mano de Thalía y salí disparado hacia la escalera. Luke, ¿vamos? Si es otra trampa, no tenemos alternativa. Subí por la escalera arrastrándola. Sabía que ella tenía razón. Podíamos estar buscándonos la muerte, pero también sabía que teníamos que escapar de las criaturas de abajo. Me daba miedo mirar atrás, pero oía que aquellos extraños seres se acercaban gruñendo como linces y pateando el suelo de mármol con un sonido de cascos de caballo. ¿Qué aves eran? Una vez en lo alto de la escalera, enfilamos otro pasillo. Unos apliques de pared que parpadeaban tenuemente hacían que las puertas situadas a cada lado pareciesen bailar. Salté por encima de un montón de huesos y le di una patada sin querer a un cráneo humano. Delante de nosotros, la voz de hombre gritó, por aquí. Parecía más apremiante que antes. La última puerta a la izquierda. Deprisa. Detrás de nosotros, las criaturas repitieron sus palabras, izquierda. Deprisa. Tal vez esos seres misteriosos simplemente se dedicaban a imitar como los loros. O tal vez la voz de delante también era de un monstruo. Aún así, había algo en el tono del hombre que resultaba genuino. Parecía que estuviera solo y triste, como un rehén. Tenemos que ayudarle, anunció Thalía, como si me leyera el pensamiento. Sí, convine. Avanzamos a toda velocidad. El estado de deterioro del pasillo aumentó, papel pintado que se despegaba como la corteza de un árbol, apliques hechos añicos. La alfombra estaba rota por todas partes y llena de huesos. De debajo de la última puerta a la izquierda salía luz. Detrás de nosotros, el golpeteo de cascos aumentó de volumen. Cuando llegamos a la puerta, me lancé contra ella, pero se abrió sola. Thalía y yo entramos en tromba y caímos de bruces en la alfombra. La puerta se cerró de golpe. Afuera, las criaturas gruñeron de decepción y rascaron las paredes. Hola, dijo la voz del hombre, esta vez mucho más cerca. Lo siento mucho. Me daba vueltas la cabeza. Creía que lo había oído a mi izquierda, pero cuando levanté la vista, estaba justo delante de nosotros. Llevaba unas botas de piel de serpiente y un traje con motas verdes y marrones que podía estar hecho del mismo material. Era alto y delgado, con el pelo gris de punta casi tan despeinado como el de Thalía. Parecía un Einstein muy envejecido, pálido y elegantemente vestido. Tenía los hombros caídos. Sus tristes ojos verdes se hallaban acentuados por unas ojeras. Es posible que hubiera sido atractivo en el pasado, pero la piel de la cara le colgaba como si la tuviera medio desinflada. Su habitación estaba distribuida como un estudio. A diferencia del resto de la casa, se encontraba en bastante buen estado. Contra la pared del fondo había una cama individual, una mesa con un ordenador y una ventana cubierta con unas cortinas como las de abajo. A lo largo de la pared derecha había una librería, una cocina pequeña y dos puertas, una de un cuarto de baño y otra de un armario grande. Luke, dijo Thalía. Señaló a nuestra izquierda. Poco faltó para que se me saliera el corazón de la caja torácica. El lado izquierdo de la habitación tenía una hilera de barrotes como una celda. Dentro se hallaba expuesto el espécimen más espeluznante que había visto en mi vida. El suelo de grava estaba lleno de huesos y partes de armadura, y un monstruo con cuerpo de león y pelo rojo herrumbre se paseaba de un lado a otro. En lugar de garras, tenía cascos de caballo, y su cola se agitaba como un látigo. Su cabeza era una mezcla de caballo y lobo, con unas orejas puntiagudas, un hocico alargado y unos labios negros de apariencia inquietantemente humana. El monstruo gruñó. Por un instante pensé que llevaba uno de esos protectores bucales que utilizan los boxeadores. En lugar de dientes, tenía dos huesos sólidos con forma de herradura, y cuando cerraba la boca, emitían el irritante clac, clac, clac que había oído abajo. El monstruo, al que se le caían gotas de saliva de sus extrañas protuberancias óseas, me clavó sus brillantes ojos rojos. Me dieron ganas de escapar, pero no había dónde ir. Todavía podía oír a las otras criaturas,
por lo menos a dos, gruñendo en el pasillo. Talía me ayudó a levantarme. Le cogí la mano y me volví hacia el anciano. ¿Quién es usted? Pregunté. ¿Y qué es esa cosa de la jaula? El anciano hizo una mueca. Tenía una expresión tan triste que pensé que iba a echarse a llorar. Abrió la boca, pero cuando habló no le salieron palabras. Como en un horrendo número de ventriloquía, el monstruo habló por él con la voz de un anciano. Soy Hulk John Green. Lo siento mucho, pero sois vosotros los que estáis en la jaula. Os han hecho venir aquí para morir. Habíamos dejado la lanza de Talía abajo, de modo que solo teníamos un arma, mi palo de golf. Lo blandí contra el anciano, pero él no hizo ningún movimiento amenazante. Parecía tan lastimoso y deprimido que no me sentí con el valor para pegarle. Ese será mejor que se explique, dije tartamudeando. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Como puedes ver, lo de hablar en público es mi fuerte. El monstruo hizo un ruido seco con sus fauces de hueso. Entiendo vuestra confusión, dijo con la voz del anciano. Su tono compasivo no se correspondía con el brillo asesino de sus ojos. La criatura que veis aquí es una leucrota. Tiene la habilidad de imitar voces humanas. Así es como atrae a su presa. Desvié la vista del hombre al monstruo. Pero, la voz es suya. O sea, el tío del traje de piel de serpiente. Estoy oyendo lo que él quiere que oiga. Así es. La leucrota lanzó un profundo suspiro. Yo soy, como dices, el tío del traje de piel de serpiente. Esa es mi maldición. Soy Hulk John Green, hijo de Apolo. Talía retrocedió tambaleándose. ¿Es un semidios? ¿Pero es muy viejo? Preguntó la leucrota. El hombre, Hulk John Green, observó sus manos con manchas como si le costase creer que fuesen suyas. Sí, lo soy. Yo entendía la sorpresa de Talía. Solo habíamos conocido a unos pocos semidioses en nuestros viajes, algunos amistosos y otros no tanto. Pero todos eran jóvenes como nosotros. Nuestras vidas estaban tan llenas de peligros que tanto ella como yo dudábamos que algún semidios llegase a adulto. Sin embargo, Hal John Green era un vejestorio, por lo menos tenía 60 años. ¿Cuánto hace que está aquí? Pregunté. Hal John se encogió de hombros lánguidamente. El monstruo habló por él. He perdido la cuenta. Décadas. Como mi padre es el dios de los oráculos, nací con la maldición de ver el futuro. Apolo me advirtió que guardase el secreto. Me dijo que no debía contar nunca lo que viese porque haría enfadar a los dioses. Pero hace muchos años, no me pude contener. Conocí a una niña que estaba destinada a morir en un accidente. Le salvé la vida revelándole el futuro. Yo trataba de concentrarme en el anciano, pero era difícil no mirar la boca del monstruo, aquellos labios negros, las babeantes fauces con dentadura de hueso. No lo entiendo, me obligué a mirar a Hulk John a los ojos. Usted hizo algo bueno. ¿Por qué cabreó eso a los dioses? No les gusta que los mortales se inmiscuyan en el destino, dijo la leucrota. Mi padre me maldijo. Me obligó a llevar esta ropa, la piel de pitón, que antiguamente custodió el oráculo de Delfos, como recordatorio de que no soy un oráculo. Me quitó la voz y me encerró en esta mansión, el hogar donde crecí. Luego los dioses pusieron a las leucrotas para que me vigilasen. Normalmente, las leucrotas solo imitan el habla humana, pero estas están conectadas a mis pensamientos. Hablan por mí. Me mantienen vivo como cebo para atraer a otros semidioses. Fue el método que se le ocurrió a Apolo para recordarme, eternamente, que mi voz solo llevaría a los demás a la muerte. Se me llenó la boca de un furioso sabor a cobre. Sabía que los dioses podían ser crueles. El irresponsable de mi padre no me había hecho caso durante 14 años. Pero la maldición de Haljon era una injusticia absoluta. Era perversa. Debería luchar, dije. No se merece esto.
Escápese. Mate a los monstruos. Nosotros le ayudaremos. Tiene razón, convino Thalía. Él se llama Luke, por cierto. Yo me llamo Thalía. Hemos luchado contra muchos monstruos. Tiene que haber algo que podamos hacer, Hal John. Llamadme Hal, dijo el anciano, y negando con la cabeza, desalentado, añadió, vosotros no lo entendéis. No sois los primeros que venís aquí. Todos los semidioses creen que existe esperanza cuando llegan. A veces intento ayudarles, pero nunca da resultado. Las ventanas están protegidas con cortinas mortales. Me he dado cuenta, murmuró Thalía. Y sobre la puerta pesa un potente hechizo. Deja entrar, pero no salir. Eso ya lo veremos. Me volví y pegué la mano a la cerradura. Me concentré hasta que me cayeron gotas de sudor por el cuello, pero no pasó nada. Mis poderes no servían. Os lo he dicho, dijo amargamente la leucrota. Ninguno de nosotros puede irse. Es inútil luchar contra los monstruos. No se les puede hacer daño. Con ningún metal conocido por el hombre ni por los dioses. Para demostrarlo, el anciano apartó el borde de su chaqueta de piel de serpiente y dejó a la vista una daga que llevaba en el cinturón. Desenvainó la peligrosa hoja de bronce celestial y se acercó a la celda del monstruo. La leucrota le gruñó. Hal metió el cuchillo entre los barrotes directo a la cabeza del monstruo. Normalmente, el bronce celestial desintegraba a un monstruo con solo tocarlo, pero la hoja rebotó en el hocico de la leucrota sin dejarle marca alguna. La criatura se puso a dar patadas a los barrotes con las pezuñas, y Hal retrocedió. ¿Lo veis?, dijo el monstruo por Hal. Entonces, ¿se rinde?, preguntó Thalía. ¿Ayuda a los monstruos a traernos y espera que nos maten? Él envainó su daga. Lo siento mucho, querida, pero no tengo alternativa. Yo también estoy aquí atrapado. Si no colaboro, las leucrotas me dejarán morir de hambre. Podrían haberos matado en cuanto entrasteis en la casa, pero me utilizan para traeros hasta arriba. Me permiten disfrutar de vuestra compañía un rato. Eso alivia mi soledad. Y luego, a los monstruos les gusta comer al anochecer. Hoy ese momento será a las 19:03. Señaló un reloj digital situado sobre su mesa que marcaba las 10:34. Cuando desaparecéis, yo subsisto a base de vuestros víveres. Miró ávidamente mi mochila, y un escalofrío me recorrió la columna. ¿Es usted tan malo como los monstruos?, dije. El anciano hizo una mueca. Me daba igual si le ofendía. En la mochila tenía 2 barritas de chocolate, un sándwich de jamón, una cantimplora con agua y una botella vacía de néctar. No quería que me matasen por eso. Tenéis derecho a odiarme, dijo la leucrota con la voz de Hal, pero no puedo salvaros. Al anochecer esos barrotes se levantarán y los monstruos os atraparán y os matarán. No hay forma de escapar. Dentro del recinto del monstruo, un panel cuadrado se abrió chirriando en la pared del fondo. No me había fijado en él, pero debía de dar a otra habitación. Otras 2 leucrotas entraron en la jaula. Las 3 me clavaron sus brillantes ojos rojos, abriendo y cerrando sus dentaduras de hueso con expectación. Me preguntaba cómo podían comer con unas bocas tan raras. Entonces, como en respuesta a mi pregunta, una leucrota cogió una vieja pieza de armadura con la boca. El peto de bronce celestial parecía lo bastante grueso como para parar una lanzada, pero la criatura lo mordió con la fuerza de unas tenazas e hizo un agujero con forma de herradura en el metal. Como podéis ver, dijo otra leucrota con la voz de Hal, los monstruos son extraordinariamente fuertes. Se me quedaron las piernas como espaguetis pasados. Thalía me clavó los dedos en el brazo. Dígales que se vayan, suplicó. Puede hacer que se marchen, Hal. El anciano frunció el ceño. Si lo hago, no podremos hablar, apuntó el primer monstruo. Además, cualquier estrategia para escapar que se os ocurra ya la ha intentado poner en práctica otra persona, continuó el segundo monstruo con la misma voz. No tiene sentido hablar en privado, dijo el tercer monstruo. Thalía empezó a pasearse, inquieta como los monstruos. ¿Saben lo que decimos? O sea, ¿se limitan a hablar o también entienden las palabras? La primera leucrota soltó un chillido agudo. Entonces, imitó la voz de Thalía, también entienden las palabras. Se me revolvió el estómago. El monstruo había imitado a la perfección a Thalía. Si hubiera oído esa voz a oscuras pidiendo ayuda,
habría ido corriendo hacia ella. Las criaturas poseen la inteligencia de los perros, explicó el segundo monstruo poral. Comprenden emociones y unas cuantas frases sencillas. Pueden atraer a sus presas gritando cosas como, socorro. Pero no sé qué grado de entendimiento tienen del lenguaje. Da igual. No podéis engañarlas. Mándeles que se vayan, dije. Tiene un ordenador. Escriba lo que quiere decir. Si vamos a morir al anochecer, no quiero tener a esos bichos mirándome todo el día. Hal vaciló. Acto seguido se volvió hacia los monstruos y se los quedó mirando en silencio. Al cabo de unos instantes, las leucrotas gruñeron. Salieron del recinto, y el panel del fondo se cerró detrás de ellas. El anciano me miró. Abrió las manos como si se disculpase o como si quisiera hacer una pregunta. Luke, dijo Talia, inquieta, ¿tienes un plan? Todavía no, reconocí. Pero más vale que tengamos uno al atardecer. Esperar para morir era una sensación extraña. Normalmente, cuando Talia y yo luchábamos contra monstruos, disponíamos de unos 2 segundos para tramar un plan. La amenaza era inmediata. Sobrevivíamos o moríamos al instante. Ahora estábamos atrapados sin nada que hacer, sabiendo que al atardecer los barrotes se levantarían y seríamos aplastados y descuartizados por unos monstruos a los que no se podía matar con ningún arma. Luego Hal John Green se zamparía mis barritas de chocolate. La incertidumbre era casi peor que un ataque. Una parte de mí sentía la tentación de dejar sin sentido al viejo con el palo de golf y dárselo de comer a las cortinas. Así por lo menos no podría seguir ayudando a los monstruos a traer a más semidioses a aquella trampa mortal. Pero no tenía el valor para hacerlo. Hal era muy frágil y patético. Además, no tenía la culpa de la maldición que pesaba sobre él. Llevaba décadas atrapado en aquella habitación, obligado a depender de unos monstruos para usar su voz y sobrevivir, obligado a presenciar cómo otros semidioses morían, y todo porque había salvado la vida de una niña. ¿Qué clase de justicia era esa? Seguía enfadado con Hal por habernos llevado hasta allí, pero entendía por qué había perdido la esperanza después de tantos años. Ya puestos, si alguien se merecía que le dieran con un palo de golf en la cabeza era Apolo, y los demás dioses del Olimpo que tan irresponsables eran como padres. Hicimos inventario de lo que había en el piso cárcel de Hal. Las estanterías estaban llenas de libros, de volúmenes de historia, novelas de suspense. Podéis leer cualquier libro, escribió Hal en su ordenador. Menos mi diario, por favor. Es personal. Puso la mano en actitud protectora sobre un maltrecho libro encuadernado en piel verde que había al lado del teclado. No hay problema, dije. Dudaba que alguno de los libros nos resultase de ayuda, y no creía que Hal tuviera algo interesante sobre lo que escribir habiendo estado encerrado en esa habitación casi toda su vida. Nos mostró el navegador de internet del ordenador. Estupendo. Podíamos pedir una pizza y ver cómo los monstruos se jalaban al repartidor. ¿No era muy útil que dijéramos? Supongo que podríamos haber enviado un correo electrónico a alguien pidiendo ayuda, pero no sabíamos a quién acudir, y yo nunca había mandado un correo electrónico. Talia y yo ni siquiera teníamos móviles. Habíamos descubierto por las malas que cuando los semidioses utilizan la tecnología atraen a los monstruos como la sangre atrae a los tiburones. Pasamos al cuarto de baño. Estaba bastante limpio considerando el tiempo que hacía que Hal vivía allí. Tenía otros 2 conjuntos de ropa de piel de serpiente, aparentemente recién lavados a mano, colgados de la barra de encima de la bañera. El botiquín estaba lleno de cosas, artículos de tocador, medicamentos, cepillos de dientes, material de primeros auxilios, ambrosía y néctar. Intenté no pensar de dónde había salido todo aquello mientras lo registraba, pero no vi nada que pudiera derrotar a las leucrotas. Talia cerró un cajón de golpe, decepcionada. No lo entiendo. ¿Por qué me ha traído aquí a Maltea? Los otros semidioses también vinieron por la cabra. Hal frunció el entrecejo. Nos hizo señas para que volviéramos con él a su ordenador. Se encorvó sobre el teclado y tecleó, ¿qué cabra? Yo no veía qué sentido tenía continuar manteniéndolo en secreto. Le conté que habíamos seguido a la reluciente cabra dispensadora de Pepsi hasta Richmond, y que nos había señalado esta casa. Hal se quedó desconcertado. He oído hablar de Amaltea, pero no sé por qué os trajo aquí, escribió. A los otros semidioses les atrajo el tesoro de la mansión. Creía que a vosotros también. ¿Tesoro? Preguntó Talia. El anciano se levantó y nos mostró su vestidor. Estaba lleno de más provisiones recogidas de semidioses desgraciados, abrigos demasiado pequeños para Hal,
unas anticuadas antorchas de madera y brea, piezas de armadura abolladas y unas cuantas espadas de bronce celestial que estaban torcidas y rotas. ¡Qué desperdicio! Yo necesitaba otra espada. Hal cambió de sitio cajas de libros, zapatos, unos cuantos lingotes de oro y una cestita llena de diamantes que no parecían interesarle. Desenterró una caja fuerte metálica de 20 decímetros cuadrados y la señaló como diciendo, Tachan. ¿Puede abrirla? Pregunté. Negó con la cabeza. ¿Sabe lo que hay dentro? Inquirió Thalía. Hal volvió a negar con la cabeza. Tiene trampas, aventuré. Ahora sintió con la cabeza enérgicamente y a continuación deslizó un dedo a través de su cuello. Me arrodillé al lado de la caja fuerte. No la toqué, pero mantuve las manos cerca de la cerradura de combinación. Los dedos me ardieron de calor. Como si la caja fuera un horno. Me concentré hasta que percibí el mecanismo del interior. No me gustó lo que encontré. Este trasto no mola, murmuré. Lo que hay dentro debe ser importante. Thalía se arrodilló a mi lado. Es el motivo por el que estamos aquí, Luke. Su tono rebosaba emoción. Zeus quería que yo encontrase esto. La miré con escepticismo. No sabía cómo podía tener tanta confianza en su padre. Zeus no la había tratado mejor de lo que Hermes me había tratado a mí. Además, muchos semidioses habían sido atraídos hasta allí, y todos estaban muertos. Aún así, me clavó aquellos intensos ojos azules, y supe que volvería a salirse con la suya. Suspiré. Vas a pedirme que la abra, ¿verdad? ¿Puedes? Me mordí el labio. Tal vez la próxima vez que formase equipo con alguien debería elegir a una persona que no me cayera tan bien. Era incapaz de decir que no a Thalía. Ya han intentado abrir esta caja, advertí. La manija está maldita. Deduzco que quien la toca queda reducido a un montón de cenizas. Miré a Al. Su cara se puso tan gris como su pelo. Lo interpreté como una confirmación. ¿Puedes evitar la maldición? Me preguntó Thalía. Creo que sí, contesté. La que me preocupa es la segunda trampa. La segunda trampa, dijo ella. Nadie ha conseguido introducir la combinación, le expliqué. Lo sé porque hay un recipiente de veneno listo para romperse en cuanto alguien acierte el tercer número. No se ha activado nunca. A juzgar por los ojos abiertos como platos de Al, esa información era nueva para él. Puedo intentar desactivarlo, dije, pero si meto la pata, todo esto se llenará de gas. ¿Moriremos? Thalía tragó saliva. Confío en ti. Tú, no metas la pata. Me volví hacia el anciano. Puede esconderse en la bañera. Póngase unas toallas húmedas sobre la cara. Le protegerán. Hal se movió incómodo. La tela de piel de serpiente de su traje se rizó como si todavía estuviera viva e intentara tragarse algo desagradable. Su cara reflejó una serie de emociones, miedo, duda, pero sobre todo vergüenza. Supongo que no soportaba la idea de agazaparse en una bañera mientras dos chicos arriesgaban sus vidas. O a lo mejor todavía le quedaba un poco de espíritu de semidios. Señaló la caja fuerte como diciendo, adelante. Toqué el cerrojo de combinación. Me concentré tan intensamente que me sentí como si estuviera levantando unas pesas de más de 200 kilos. Se me aceleró el pulso. Un hilillo de sudor me cayó por la nariz. Finalmente percibí unos engranajes que giraban. El metal chirrió, las clavijas hicieron clic y los cerrojos se retiraron. Evitando con cuidado la manija, abrí la portezuela haciendo palanca con las puntas de los dedos y saqué una ampolla intacta de líquido verde. Hal expiró. Thalía me besó en la mejilla, cosa que no debería haber hecho mientras yo tenía en la mano. Tuve veneno mortal. Qué bien lo haces, dijo. ¿Compensó eso el riesgo? Sí, bastante. Miré dentro de la caja fuerte, y parte de mi entusiasmo se desvaneció. Eso es todo. Thalía metió la mano y sacó una pulsera. No parecía gran cosa, solo una serie de eslabones de plata pulidos. Se la abrochó alrededor de la muñeca. No pasó nada. Frunció el ceño. Debería hacer algo. Si Zeus me ha enviado aquí. Hal se puso a dar palmadas para llamar nuestra atención. De repente sus ojos parecían casi tan alborotados como su pelo. Gesticulaba como un loco, pero yo no tenía ni idea de lo que quería decir. Finalmente dio una patada de frustración en el suelo con su bota de piel de serpiente y nos llevó otra vez a la habitación principal. Se sentó detrás del ordenador y empezó a teclear.
Miré el reloj de la mesa. Tal vez el tiempo avanzaba más rápido en la casa o tal vez el tiempo pasa volando cuando esperas para morir, pero ya eran las 12 del mediodía pasadas. Había transcurrido la mitad del día. Hal nos enseñó la novela breve que había escrito, Sois los elegidos. Habéis conseguido el tesoro. No me lo puedo creer. Esa caja fuerte ha estado cerrada desde antes de que yo naciera. Apolo me dijo que mi maldición se terminaría cuando el dueño del tesoro lo reclamase. Si tú eres la dueña. Había más cosas escritas, con muchos signos de exclamación, pero antes de que terminase de leer, Talia dijo, un momento. En mi vida he visto esta pulsera. ¿Cómo voy a ser la dueña? Y si se supone que su maldición se ha terminado, ¿significa eso que los monstruos han desaparecido? Un clac, clac, clac procedente del pasillo respondió a esa pregunta. Miré a Hal frunciendo el entrecejo. Ha recuperado la voz. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Dejó caer los hombros. A lo mejor Apolo se refería a que vamos a rescatarlo, propuso Talia. Hal escribió una nueva frase, o a lo mejor a que muero hoy. Gracias, don chistoso, dije. Creía que usted adivinaba el futuro. No sabe lo que pasará. No puedo mirar. Es demasiado peligroso, escribió Hal. Ya veis lo que me pasó la última vez que intenté usar mis poderes. Claro, mascullé. No se arriesgue. Podría arruinar la bonita vida que lleva aquí. Sabía que era un comentario cruel, pero la cobardía del anciano me sacaba de quicio. Había dejado que los dioses lo usasen como saco de boxeo demasiado tiempo. Ya era hora de que se defendiese, a ser posible antes de que Talia y yo nos convirtiésemos en la próxima comida de las leucrotas. Hal agachó la cabeza. Le temblaba el pecho, y me di cuenta de que estaba llorando en silencio. Talia me lanzó una mirada de irritación. Tranquilo, Hal, le consoló. No vamos a rendirnos. Esta pulsera debe ser la respuesta. Tiene que tener algún poder especial. Hal respiró entrecortadamente. Se volvió hacia el teclado y escribió, es de plata. Aunque se transforme en un arma, ningún metal hace daño a los monstruos. Talia se volvió hacia mí con una mirada de súplica en los ojos, como diciendo, te toca aportar una idea útil. Estudié el recinto vacío de los monstruos y el panel metálico por el que habían salido. Si la puerta de la habitación no se abría y la ventana estaba cubierta con cortinas de ácido devorahombres, puede que ese panel fuera nuestra única salida. No podíamos utilizar armas metálicas. Yo tenía una ampolla de veneno, pero si no me equivocaba, ese veneno mataría a todos los que estábamos en la habitación en cuanto se dispersase. Repasé mentalmente otro montón de ideas, pero rápidamente las rechacé todas. Tendremos que buscar otro tipo de arma, decidí. Al, ¿me presta su ordenador? No parecía convencido, pero me cedió su asiento. Miré la pantalla. Sinceramente, nunca había utilizado mucho los ordenadores. Como dije antes, la tecnología atrae a los monstruos. Pero Hermes era el dios de la comunicación, las autopistas y el comercio. Quizá también tenía poder sobre Internet. No me habría venido nada mal un resultado divino de Google en ese momento. Solo por una vez, murmuré a la pantalla, dame un respiro. Demuéstrame que ser hijo tuyo tiene alguna ventaja. ¿Qué, Luke? Preguntó Talia. Nada, dije. Abrí el navegador de Internet y empecé a teclear. Busqué las leucrotas con la esperanza de encontrar sus puntos débiles. En Internet casi no había información sobre ellas, salvo que eran animales legendarios que atraían a sus presas imitando la voz humana. Busqué armas griegas. Encontré unas imágenes estupendas de espadas, lanzas y catapultas, pero dudaba que pudiéramos matar monstruos con archivos IPG en baja resolución. Escribí los nombres de una serie de objetos que había en la habitación: antorchas, bronce celestial, veneno, barritas de chocolate, palo de golf, esperando que apareciera una fórmula mágica para crear un rayo mortífero con el que poder eliminar leucrotas. No tuve esa suerte. Escribí, ayúdame a matar leucrotas. El resultado más parecido que me salió fue, ayúdame a curar la leucemia. Tenía la cabeza a punto de estallar. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado buscando hasta que miré el reloj, las 4 de la tarde. ¿Cómo era posible? Mientras tanto, Talia había estado intentando activar su nueva pulsera sin suerte. La había retorcido, le había dado golpecitos, la había sacudido,
se la había puesto en el tobillo, la había lanzado contra la pared y la había blandido por encima de la cabeza chillando. Zeus. No pasó nada. Nos miramos, y supe que los dos nos habíamos quedado sin ideas. Pensé en lo que Hal Green nos había dicho. Todos los semidioses empezaban esperanzados. A todos se les ocurrían ideas para escapar. Todos fracasaban. No podía permitir que eso nos pasara a nosotros. Thalía y yo habíamos sobrevivido a demasiados peligros para rendirnos ahora. Pero por más que lo intentaba, no se me ocurría ninguna otra alternativa. Hal se acercó y señaló el teclado. Adelante, dije con tono de abatimiento. Nos cambiamos el sitio. Se nos acaba el tiempo, escribió. Voy a intentar adivinar el futuro. Thalía frunció el ceño. Creía que había dicho que era demasiado peligroso. No importa, tecleó. Luke tiene razón. Soy un viejo cobarde, pero Apolo no puede imponerme un castigo peor que el que ya me ha impuesto. Quizá vea algo que os sirva de ayuda. Thalía, dame las manos. Se volvió hacia ella. Mi amiga vaciló. Fuera de la habitación, las leucrotas gruñían y arañaban el pasillo. Parecían hambrientas. Thalía puso las manos entre las de Hal John Green, que cerró los ojos y se concentró, como hago yo cuando intento descifrar una cerradura complicada. Hizo una mueca y a continuación respiró de forma temblorosa. Miró a Thalía con expresión compasiva. Se volvió hacia el teclado y titubeó un buen rato antes de empezar a teclear. Estás destinada a sobrevivir hoy, escribió. Eso es bueno, ¿no? Dijo ella. ¿Por qué pone esa cara tan triste? Hal se quedó mirando el cursor parpadeante. Algún día, pronto, te sacrificarás para salvar a tus amigos, escribió. Veo cosas que son difíciles de describir. Años de soledad. Te mantendrás firme e inmóvil, viva, pero dormida. Cambiarás una vez, y volverás a cambiar. Tu camino será triste y solitario. Pero algún día te reunirás con tu familia. Thalía apretó los puños. Empezó a hablar y acto seguido se puso a pasearse por la habitación. Finalmente, estampó la palma de la mano contra las estanterías. Eso no tiene ningún sentido. Me sacrificaré, pero sobreviviré. Cambiaré, dormiré. ¿Le pareces un futuro? Yo ni siquiera tengo familia. Solo a mi madre, y no pienso volver con ella ni loca. Hal frunció los labios. Lo siento, escribió. Yo no controlo lo que veo. Pero no me refería a tu madre. Thalía retrocedió y por poco no chocó contra la cortina. Se detuvo justo a tiempo, pero parecía mareada, como si acabara de bajar de una montaña rusa. Thalía. Pregunté lo más delicadamente que pude. ¿Sabes de lo que está hablando? Me lanzó una mirada angustiada. Yo no entendía por qué parecía tan agitada. Sabía que no le gustaba hablar de su vida en Los Ángeles, pero me había dicho que era hija única y no había mencionado a ningún familiar, aparte de su madre. No es nada, dijo por fin. Olvídalo. La capacidad de adivinación de Hal deja mucho que desear. Estaba seguro de que ni la propia Thalía se creía lo que había dicho. Al, tiene que haber algo más, dije. Nos ha dicho que Thalía sobrevivirá. ¿Cómo? ¿Ha visto alguna cosa relacionada con la pulsera? ¿O con la cabra? Necesitamos algo que nos sirva. Él negó con la cabeza tristemente. No he visto nada relacionado con la pulsera, escribió. Lo siento. Sé algo sobre la cabra maltea, pero dudo que os sirva. La cabra amamantó a Zeus cuando era un bebé. Más adelante, Zeus la mató y utilizó su piel para fabricar su escudo, la égida. Me rasqué la barbilla. Estaba convencido de que esa era la historia sobre la piel de la cabra que había intentado recordar antes. Me parecía importante, aunque no sabía por qué. Así que Zeus se cargó a su mamá cabra. Típico de un dios. Thalía, ¿sabes algo sobre el escudo? Ella asintió con la cabeza, claramente aliviada con el cambio de tema. Atenea puso la cabeza de Medusa en el centro y lo hizo cubrir todo de bronce celestial. Ella y Zeus se turnaban para utilizarla en la batalla. Espantaba a sus enemigos. No veía de qué podía servirnos esta información. Evidentemente, la cabra maltea había resucitado. Era algo habitual en los monstruos mitológicos, acababan regenerándose y saliendo del abismo del Tártaro.
Pero ¿por qué Amaltea nos había llevado hasta esa casa? Se me ocurrió una respuesta bastante horrible. Si Zeus me hubiera desollado a mí, desde luego no me interesaría seguir ayudándole. De hecho, es posible que persiguiese a sus hijos para acabar con ellos. Tal vez por eso Amaltea nos había llevado a la mansión. Hal me tendió las manos. Su expresión seria me indicó que me tocaba a mí someterme a sus dotes de adivinación. Me invadió una oleada de miedo. Después de escuchar el futuro de Thalía, no quería saber el mío. ¿Y si ya sobrevivía y yo no? ¿Y si los dos sobrevivíamos y más tarde Thalía se sacrificaba para salvarme, como había dicho Al? No soportaba esa idea. No lo hagas, Luke, dijo ella amargamente. Los dioses tenían razón. Las profecías de Hal no ayudan a nadie. El anciano parpadeó con los ojos llorosos. Tenía las manos tan débiles que costaba creer que por sus venas corriera la sangre de un dios inmortal. Nos había dicho que su maldición se acabaría hoy de una forma u otra. Había predicho que Thalía sobreviviría. Si veía algo en mi futuro que nos fuera de ayuda, tenía que intentarlo. Le di las manos. Hal respiró hondo y cerró los ojos. Su chaqueta de serpiente brillaba como si fuera a mudar de piel. Me obligué a mantener la calma. Noté su pulso en mis dedos, 1, 2, 3. Sus ojos se abrieron de golpe. Apartó las manos súbitamente y me miró aterrado. Vale, dije. Tenía la lengua como papel de lija. Supongo que no ha visto nada bueno. Hal se volvió hacia el ordenador. Se quedó mirando la pantalla tanto rato que pensé que había entrado en trance. Finalmente escribió, fuego. He visto fuego. Thalía frunció el ceño. ¿Fuego? ¿Se refiere a hoy? ¿Eso va a ayudarnos? El anciano alzó la vista tristemente. Asintió con la cabeza. Hay algo más, insistí. ¿Qué le ha asustado tanto? Él evitó mirarme a los ojos. Es difícil estar seguro, escribió a regañadientes. Luke, también he visto un sacrificio en tu futuro. Una lección. Pero también una traición. Esperé, pero no me dio más detalles. Una traición, dijo Thalía. Su tono era amenazante. Se refiere a que alguien traicionará a Luke. Porque Luke nunca traicionaría a nadie. Su camino es difícil de ver, escribió Al. Pero si hoy sobrevive, traicionará. Thalía agarró el teclado. Es suficiente. Atrae a semidioses aquí y luego les quita la esperanza con sus horribles predicciones. No me extraña que los demás se rindiesen, como usted se rindió. Es usted patético. Los ojos de Hal brillaron de rabia. Yo no creía que el anciano tuviera tanto ímpetu, pero se puso en pie. Por un instante, pensé que se abalanzaría sobre Thalía. Adelante, gruñó ella. Intente pegarme, viejo. ¿Le queda algo de pasión? Basta. Ordené. Halgrin se echó atrás de inmediato. Habría jurado que ahora me tenía miedo, pero no quería saber lo que veía en sus visiones. Fueran cuales fuesen las pesadillas que me esperaban en el futuro, primero tendría que sobrevivir al día de hoy. Fuego, dije. Ha dicho fuego. Él asintió con la cabeza y acto seguido extendió los brazos para indicar que no conocía más detalles. Una idea cobró forma en el fondo de mi mente. Fuego. Armas griegas. Parte de las provisiones que teníamos en la habitación. La lista que había introducido en el buscador con la esperanza de encontrar una fórmula mágica. ¿Qué pasa? Preguntó Thalía. Conozco esa mirada. ¿Se te ha ocurrido algo? Déjame ver el teclado. Me senté delante del ordenador e hice una nueva búsqueda en la red. Enseguida apareció un artículo. Thalía se asomó por encima de mi hombro. Eso sería perfecto, Luke. Pero creía que era solo una leyenda. No sé, reconocí. Si es de verdad, ¿cómo lo hacemos? Aquí no viene ninguna receta. El anciano golpeó la mesa con los nudillos para llamar nuestra atención. Tenía una expresión animada. Señaló la estantería. Libros de historia antigua, dijo Thalía. Hal tiene razón. Muchos de esos libros son antiquísimos. Seguramente tienen información que no aparece en Internet. Los tres corrimos a los estantes. Empezamos a sacar libros. Pronto la biblioteca de Hal parecía haber sido arrasada por un huracán, pero al anciano no parecía importarle. Lanzaba libros y hojeaba páginas tan rápido como nosotros. De hecho,
Sin él no habríamos dado con la respuesta. Después de buscar infructuosamente un buen rato, vino corriendo señalando una página de un viejo libro encuadernado en piel. Eché un vistazo a la lista de ingredientes y me entusiasmé. Eso es. La receta del fuego griego. ¿Cómo se me había ocurrido buscarla? Tal vez mi padre, Hermes, el dios Manitas, me estaba guiando, ya que posee un don para las pociones y la alquimia. Tal vez había visto la receta en alguna parte y el registrar la habitación había despertado ese recuerdo. Todo lo que necesitábamos estaba en esa estancia. Había visto todos los ingredientes al inspeccionar las provisiones de los semidioses vencidos, brea de las viejas antorchas, una botella de néctar divino, alcohol del botiquín de Al. En realidad, no debo anotar la receta completa ni siquiera en este diario. Si alguien la encontrase y descubriese el secreto del fuego griego, en fin, no quiero ser el responsable de que el mundo de los mortales quede reducido a cenizas. Leí hasta el final de la lista. Solo faltaba una cosa. Un catalizador. Miré a Thalía. Necesitamos un rayo. Ella abrió mucho los ojos. No puedo, Luke. La última vez. Hal nos llevó a rastras al ordenador y escribió, puedes invocar rayos. A veces, admitió ella. Es un poder de Zeus. Pero solo puedo hacerlo en el exterior. Y aunque estuviéramos fuera, me costaría controlar la descarga. La última vez por poco mató a Luke. Se me erizó el vello de la nuca al recordar el accidente. No pasará nada. Procuré mostrarme seguro. Yo prepararé la mezcla. Cuando esté lista, hay una toma de corriente debajo del ordenador. Puedes invocar un rayo sobre la casa y canalizarlo por la instalación eléctrica. E incendiar la casa, añadió Thalía. La incendiaréis igualmente, aunque os salga bien, escribió Al. ¿Sois conscientes de lo peligroso que es el fuego griego? Tragué saliva. Sí. Es fuego mágico. Quema todo lo que toca. No se puede apagar con agua, ni con un extintor, ni con ninguna otra cosa. Pero si consiguiéramos suficiente para fabricar una especie de bomba y lanzársela a las leucrotas, se quemarían. Thalía miró al anciano. Por favor, dígame que los monstruos no son inmunes al fuego. Hal frunció el entrecejo. Creo que no, escribió. Pero el fuego griego convertirá esta habitación en una hoguera. Se propagará por toda la casa en cuestión de segundos. Miré el recinto vacío tras los barrotes. Según el reloj de Al, teníamos aproximadamente una hora hasta que atardeciera. Cuando los barrotes se levantasen y las leucrotas atacasen, puede que tuviésemos una oportunidad. Si conseguíamos sorprender a los monstruos con una explosión, y si de algún modo los sorteábamos y llegábamos al panel de salida que había al fondo de la jaula sin ser devorados ni chamuscados vivos. Demasiadas suposiciones. Mi mente contempló una docena de estrategias distintas, pero siempre volvía a lo que Hal había dicho sobre el sacrificio. No podía evitar pensar que era imposible que los tres escapásemos con vida. Preparemos el fuego griego, dije. Ya solucionaremos el resto luego. Thalía y ayudaron a coger las almecosas que necesitábamos. Encendimos el fogón y nos pusimos a cocinar un plato peligrosísimo. El tiempo pasó muy rápido. En el pasillo, las leucrotas gruñían y hacían ruido. Con sus fauces. Las cortinas de la ventana tapaban toda la luz del sol, pero por el reloj supimos que prácticamente se nos había acabado el tiempo. Se me llenó la cara de gotas de sudor mientras mezclaba los ingredientes. Cada vez que parpadeaba, me acordaba de las palabras de Hal en la pantalla del ordenador, como si las tuviera grabadas detrás de los párpados, un sacrificio en tu futuro. Una elección. Pero también una traición. ¿A qué se refería? Estaba seguro de que no me lo había dicho todo, pero una cosa estaba clara, mi futuro le aterraba. Traté de concentrarme en la tarea que me ocupaba. No tenía ni idea de lo que hacía, pero no me quedaba otra opción. Tal vez Hermes estaba velando por mí prestándome parte de sus conocimientos alquímicos. O tal vez simplemente tuve suerte. Al final tenía una cazuela llena de un potingue negro viscoso, que eché en un viejo tarro de mermelada de cristal y luego cerré herméticamente con la tapa. Toma. Le di el tarro a Thalía. Puedes encenderlo. El cristal debería impedir que explote hasta que rompamos el tarro. No parecía entusiasmada. Lo intentaré. Tendré que sacar algunos cables de la pared. Y para invocar el rayo, necesitaré varios minutos de concentración. Deberíais apartaros, chicos, por si, ya sabéis,
exploto o algo por el estilo. Cogió un destornillador del cajón de la cocina de Al, se agachó debajo de la mesa del ordenador y se puso a trastear con la toma de corriente. El anciano recogió su diario de piel verde y me indicó con la mano que lo siguiera. Nos acercamos a la puerta del armario, donde sacó un bolígrafo de la chaqueta y hojeó el libro. Vi páginas y páginas de letra pulcra y apretada. Finalmente encontró una página vacía y garabateó algo. Me dio el libro. La nota rezaba: Luke, quiero que te quedes este diario. Contiene mis predicciones, mis notas sobre el futuro, mis pensamientos sobre lo que he hecho mal. Creo que podría seros útil. Negué con la cabeza. Es suyo, Al. Quédeselo. Él volvió a coger el libro y escribió: Tienes un futuro importante por delante. Tus elecciones cambiarán el mundo. Puedes aprender de mis errores y continuar con el diario. Podría ayudarte en tus decisiones. ¿Qué decisiones? Pregunté. ¿Qué ha visto que le ha dado tanto miedo? Su bolígrafo se quedó suspendido sobre la página un largo rato. Creo que por fin entendió por qué cayó sobre mí una maldición, escribió. Apolo tenía razón. A veces es mejor que el futuro sea un misterio. Su padre era un capullo, Al. Usted no merecía. Señaló insistentemente la página. Prométeme que mantendrás el diario al día, garabateó. Si yo hubiera empezado a anotar mis pensamientos antes, podría haber evitado algunos errores estúpidos. Y una cosa más. Dejó el bolígrafo en el diario y desenganchó su daga de bronce celestial de su cinturón. Me la ofreció. No puedo, le dije. Se lo agradezco, pero a mí me va más la espada. Además, usted se viene con nosotros. Necesitará esa arma. Él dijo que no con la cabeza y me puso la daga en las manos. Volvió a escribir: ese cuchillo fue un regalo de la niña que salvé. Me prometió que protegería siempre a su dueño. Hal respiró débilmente. Debió de percatarse de la amarga ironía que encerraba esa promesa, teniendo en cuenta su maldición. Una daga no tiene el poder ni el alcance de una espada, pero puede ser un arma magnífica en las manos adecuadas, escribió. Me sentiré mejor sabiendo que tú la tienes. Me miró a los ojos, y por fin entendí lo que se proponía. No, dije. Podemos escapar todos. Hal frunció los labios. Los dos sabemos que eso es imposible, escribió. Yo puedo comunicarme con las leucrotas. Lo más lógico es que yo sea el cebo. Tú y Talía esperad en el armario. Yo atraeré a los monstruos al cuarto de baño. Os daré unos segundos para que lleguéis al panel de salida antes de provocar la explosión. Es la única forma de que os dé tiempo. No, repuse. Pero su expresión era seria y decía. Ya no parecía un anciano cobarde. Parecía un semidios dispuesto a salir a luchar. No, no me podía creer que se ofreciese a sacrificar su vida por dos chicos que acababa de conocer, sobre todo después de haber sufrido durante tantos años. Y, sin embargo, no necesitaba papel y bolígrafo para saber lo que Hal pensaba. Esa era su oportunidad de redimirse. Llevaría a cabo un último acto heroico, y su maldición terminaría hoy, como Apolo había pronosticado. Garabateó algo y me dio el diario. La última palabra decía: promételo. Respiré hondo y cerré el libro. Sí. Lo prometo. Un trueno sacudió la casa. Los dos nos sobresaltamos. En la mesa del ordenador, algo hizo zas, pum, y una nube de humo blanco salió del portátil, y un olor a neumáticos quemados inundó la estancia. Talía se incorporó sonriendo. La pared de detrás de ella estaba calcinada y llena de burbujas. El enchufe eléctrico se había derretido del todo, pero el tarro de fuego griego emitía ahora un brillo verde en sus manos. ¿Alguien ha pedido una bomba mágica?, preguntó. Justo entonces el reloj marcó las 7:03. Los barrotes del recinto empezaron a levantarse, y el panel del fondo comenzó a abrirse. Se nos había acabado el tiempo. El viejo semidios alargó la mano. Talía, dije. Dale el fuego griego a Al. Ella paseó la mirada de uno a otro. Pero va a ayudarnos a escapar. Mi voz sonó más áspera de lo habitual. Cuando Talía se dio cuenta del significado de mis palabras, palideció. No, Luke. Los barrotes se habían levantado hasta la mitad.
La trampilla se abrió despacio rechinando y una pezuña roja se abrió paso a través de la rendija. Dentro del pasadizo, las leucrotas gruñían y hacían un ruido seco con sus fauces. No hay tiempo, advertí. ¿Vamos? Hal cogió el tarro de fuego que le dio Thalía, le dedicó una sonrisa valerosa y acto seguido me hizo una señal con la cabeza. Me acordé de la última palabra que había escrito, promételo. Guardé el diario y la daga en la mochila y a continuación metí a Thalía en el armario conmigo. Una décima de segundo más tarde, oí que las leucrotas irrumpían en la habitación. Los tres monstruos sisearon y gruñeron y pisotearon los muebles, impacientes por comer. Aquí dentro, gritó la voz de Al. Uno de los monstruos debía de haber hablado por él, pero sus palabras sonaron valientes y seguras. Los tengo atrapados en el cuarto de baño. Venga, chuchos feos. Resultaba extraño oír a una leucrota insultarse a sí misma, pero la treta pareció dar resultado. Las criaturas se dirigieron al galope al cuarto de baño. Agarré la mano de Thalía. Ahora. Salimos bruscamente del armario y corrimos hacia el recinto de los monstruos. Dentro, el panel se estaba cerrando. Una de las leucrotas gruñó sorprendida y se volvió para seguirnos, pero no me atreví a mirar atrás. Nos metimos en la jaula como pudimos. Me lancé sobre el panel de salida y lo abrí haciendo palanca con el palo de golf. Vamos, vamos, vamos. Chillé. Thalía se deslizó por la abertura mientras la plancha metálica empezaba a doblar mi palo. ¿Sabéis lo que es esto, perros sarnosos del tártaro? Gritó la voz de Hal desde el cuarto de baño. Vuestra última comida. La leucrota cayó encima de mí. Me retorcí gritando mientras su boca huesuda mordía el aire donde acababa de estar mi cara. Logré asestarle un puñetazo en el hocico, pero fue como darle a un saco de cemento húmedo. Entonces algo me agarró el brazo. Thalía me metió de un tirón en el pasadizo y el panel se cerró y partió el palo de golf. Nos arrastramos por un conducto metálico hasta otro dormitorio y nos dirigimos a la puerta tambaleándonos. Oí que Hal John Green lanzaba un grito de guerra. Por Apolo. Y una enorme explosión sacudió la mansión. Salimos repentinamente al pasillo, que ya estaba ardiendo. Las llamas lamían el papel pintado y la alfombra echaba humo. La puerta del dormitorio de Hal había saltado de las bisagras y el fuego salía a raudales como una avalancha y lo evaporaba todo a su paso. Llegamos a la escalera. El humo era tan denso que no podía ver el fondo. Tropezábamos y tosíamos, mientras el calor me abrazaba los ojos y los pulmones. Alcanzamos el pie de la escalera, y estaba empezando a creer que habíamos llegado a la puerta cuando la leucrota saltó y me derribó boca arriba. Debía de ser la que nos había seguido al recinto de los monstruos. Supongo que estaba lo bastante lejos de la explosión para sobrevivir al estallido inicial y haber podido escapar de la habitación, aunque no parecía que la experiencia le hubiera hecho gracia. Su pelo rojo se había chamuscado, sus orejas puntiagudas estaban en llamas y uno de sus brillantes ojos rojos se había hinchado tanto que lo tenía cerrado. «Luke», gritó Thalía. Cogió la lanza, que había estado tirada en el suelo del salón de baile todo el día, y arremetió con la punta contra las costillas del monstruo, pero no consiguió más que molestarlo un poco. La criatura intentó morderla con sus fauces de hueso manteniendo una pezuña plantada sobre mi pecho. Yo no podía moverme, y sabía que la bestia podía aplastarme el pecho ejerciendo una ligerísima presión. Los ojos me escocían del humo. Apenas podía respirar. Vi que Thalía intentaba clavar otra vez la lanza a la leucrota, y distinguí un destello metálico, la pulsera de plata. Por fin caí en la cuenta, la historia de la cabra maltea, que nos había llevado hasta allí. Thalía estaba destinada a encontrar ese tesoro. Pertenecía a la hija de Zeus. Thalía. Dije con la voz entrecortada. El escudo. ¿Cómo se llama? ¿Qué escudo? Gritó ella. El escudo de Zeus. De repente me acordé. La égida.
Thalía, la pulsera, tiene una contraseña. Era una deducción desesperada. Gracias a los dioses, o gracias a un golpe de suerte, Thalía lo entendió. Señaló la pulsera, pero esta vez gritó. Égida. La pulsera se ensanchó de inmediato y se aplanó hasta convertirse en un gran disco de bronce, un escudo con elaborados motivos grabados alrededor del borde. En el centro, prensada en el metal como una máscara mortuoria, había una cara tan espantosa que habría echado a correr si hubiera podido. Aparté la vista, pero la imagen remanente se quedó grabada a fuego en mi cabeza, cabello con serpientes, ojos de mirada asesina y una boca con colmillos visibles. Thalía empujó el escudo hacia la leucrota, que chilló como un cachorro mientras se retiraba, y yo pude liberarme del peso de su pezuña. A través del humo, vi cómo corría asustada hacia las cortinas más cercanas, que se convirtieron en relucientes lenguas negras y se la tragaron. La criatura empezó a echar humo. Se puso a gritar, socorro, con multitud de voces distintas, probablemente las de sus anteriores víctimas, hasta que finalmente se desintegró entre los aceitosos pliegues oscuros. Yo me habría quedado allí tumbado aturdido y horrorizado hasta que el techo en llamas se desplomase sobre mí, pero Thalía me agarró del brazo y gritó. Deprisa. Echamos a correr hacia la puerta principal. Me estaba preguntando cómo íbamos a abrirla cuando la avalancha de fuego bajó por la escalera y nos alcanzó. El edificio explotó. No me acuerdo de cómo salimos. Lo único que se me ocurre es que la onda expansiva voló la puerta principal y nos impulsó al exterior. Cuando quise darme cuenta, estaba espatarrado en la rotonda, tosiendo y jadeando mientras una torre de fuego se elevaba rugiendo contra el cielo del atardecer. Me ardía la garganta. Tenía los ojos como si me los hubieran rociado con ácido. Busqué a Thalía, pero me vi mirando la cara de bronce de Medusa. Grité y logré encontrar las energías para levantarme y correr. No me detuve hasta esconderme detrás de la estatua de Roberte Lee. Sí, ya lo sé. Ahora parece gracioso, pero es un milagro que no me diera un infarto o me atropellara un coche. Al final Thalía me alcanzó, con la lanza en forma de spray de defensa personal y el escudo reducido a pulsera de plata. Nos quedamos uno al lado del otro viendo cómo la mansión ardía. Los ladrillos se desmoronaron, las cortinas negras estallaron en telones de fuego rojo, el tejado se desplomó y nubes de humo ascendieron al cielo. Thalía dejó escapar un sollozo. Una lágrima le surcó el hollín de la cara. Se ha sacrificado por nosotros, dijo. Porque nos ha salvado. Abracé la mochila. Toqué el diario y la daga de bronce en el interior, los únicos vestigios de la vida de Hal John Green. Notaba una presión en el pecho, como si la leucrota siguiera pisándome. Había criticado a Hal por ser un cobarde, pero al final había sido más valiente que yo. Los dioses le habían lanzado una maldición. Se había pasado casi toda la vida encerrado con monstruos. Para él habría sido muy fácil dejarnos morir como a los demás semidioses que nos habían precedido. Y, sin embargo, había decidido poner fin a su vida como un héroe. Me sentía culpable por no haber podido salvar al anciano. Ojalá hubiera hablado más con él. Que había visto en mi futuro que tanto le había asustado. Tus elecciones cambiarán el mundo, me había advertido. No me gustaba cómo sonaba. Un sonido de sirenas me hizo volver en mí. Al ser menores que habíamos huido de casa, Thalía y yo habíamos aprendido a desconfiar de la policía y de cualquier otra figura de autoridad. Los mortales querrían interrogarnos y puede que meternos en el reformatorio o ponernos en acogida. No podíamos permitir que eso pasara. Vamos, dije. Atravesamos corriendo las calles de Richmond hasta que encontramos un parquecito. Nos aseamos en los servicios públicos lo mejor que pudimos y luego tratamos de pasar desapercibidos hasta que todo estuvo oscuro. No hablamos de lo que había pasado. Vagamos aturdidos por barrios y zonas industriales. No teníamos ningún plan, ni una cabra brillante a la que seguir. Estábamos molidos, pero a ninguno de los dos nos apetecía dormir ni parar. Yo quería alejarme lo máximo posible de la mansión en llamas. No era la primera vez que escapábamos con vida por los pelos, pero nunca habíamos tenido éxito a costa de la vida de otros semidios. No conseguía librarme de la pena. Promételo, había escrito Hal John Green.
Lo prometo, pensé. Aprenderé de tus errores. Si alguna vez los dioses me tratan tan mal, me defenderé. Vale, ya sé que parecen disparates, pero estaba resentido y furioso. Si a los del Monte Olimpo no les gusta, mala suerte. Que bajen aquí y me lo digan a la cara. Paramos a descansar cerca de un viejo almacén. A la tenue luz de la luna, vi un nombre pintado en el lado del edificio de ladrillo rojo, Fundición Richmond. La mayoría de las ventanas estaban rotas. Talía temblaba. Podríamos ir a nuestro viejo campamento, propuso. En el río James. Allí tenemos muchos víveres. Asentí con la cabeza indolentemente. Tardaríamos como mínimo 2 días en llegar allí, pero era un plan tan bueno como cualquier otro. Me partí con ella el sándwich de jamón y comimos en silencio. La comida me sabía a cartón. Acababa de tragar el último bocado cuando oí un tenue sonido metálico en un callejón cercano. Me empezaron a zumbar los oídos. No estábamos solos. Alguien anda cerca, dije. No es un mortal corriente. Talía se puso tensa. ¿Cómo puedes estar seguro? No sabía qué contestar, pero me puse en pie. Saqué la daga de principalmente por el resplandor del bronce celestial, y Talía cogió su lanza e invocó la ella. Esta vez supe que no debía mirar la cara de Medusa, pero aún así su presencia me provocó escalofríos. No sabía si ese escudo era la égida original o una réplica hecha para héroes, pero irradiaba poder. Entendía por qué Amaltea había querido que Talía la reclamase. Avanzamos sigilosamente a lo largo de la pared del almacén. Nos metimos en un callejón oscuro sin salida que terminaba en una zona de carga y descarga con montones de chatarra vieja. Señalé la dársena. Talía frunció el ceño. ¿Estás seguro? Susurró. Asentí con la cabeza. Ahí abajo hay algo. Lo percibo. Justo entonces sonó un fuerte ruido metálico. Una plancha de chapa corrugada tembló sobre el área de carga. Alguien, se hallaba debajo. Nos dirigimos sin hacer ruido a la dársena hasta situarnos junto a un montón de metal. Talía. Preparó la lanza. Le indiqué con la mano que se contuviera. Llegué al trozo de metal corrugado y dije mudamente moviendo los labios. 1, 2, 3. En cuanto levanté la plancha de chapa, algo se lanzó sobre mí, una figura borrosa con franela y pelo rubio. Un martillo vino volando directo a mi cara. Las cosas podrían haber acabado muy mal. Afortunadamente, tenía buenos reflejos gracias a los años de peleas. ¡Alto ahí! Grité, y esquivé el martillo. A continuación agarré la muñeca de la niña que lo había lanzado. El martillo se deslizó sobre el pavimento. La pequeña forcejeó. No debía de tener más de 7 años. No más monstruos, gritó, dándome patadas en las piernas. Marchaos. Tranquila. Hice todo lo que pude por sujetarla, pero era como sujetar a un lince. Talía parecía demasiado aturdida para moverse, y todavía esgrimía la lanza y el escudo. Guarda el escudo. Le pedí. La estás asustando. Talía salió de su parálisis. Tocó el escudo, y este se encogió y volvió a adquirir forma de pulsera, y luego soltó la lanza. Hola. Pequeña, dijo en un tono dulce que no le había oído nunca. No pasa nada. No vamos a hacerte daño. Yo soy Talía y él es Luke. Monstruos. Protestó la niña. No somos monstruos, le aseguré. La pobrecilla ya no forcejeaba tanto, pero temblaba como una loca, le dábamos pánico. Aunque sabemos de monstruos, añadí. Nosotros también hemos luchado contra ellos. La abracé, más para consolarla que para contenerla. Al final dejó de dar patadas. Tenía frío. Se le notaban las costillas debajo del pijama de franela. Me preguntaba cuánto haría que no probaba bocado. Era todavía más pequeña que yo cuando escapé de casa. A pesar del miedo, me miró con sus grandes ojos. Eran sorprendentemente grises, hermosos e inteligentes. Una semidiosa, no cabía duda. Me dio la impresión de que era poderosa, o lo sería, si sobrevivía. ¿Sois como yo?, preguntó, escéptica aún, aunque también parecía algo esperanzada. Sí, le aseguré. Vacilé, pues no sabía si ya estaba al tanto de lo que era o si había oído siquiera la palabra, semidios. No quería asustarla todavía más.
Bueno, es difícil de explicar, pero luchamos contra monstruos. ¿Dónde está tu familia? La niña adoptó una expresión dura y airada. Le empezó a temblar la barbilla. Mi familia me odia. No me quieren. Me escapé. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Había mucho dolor en su voz, un dolor familiar. Miré a Thalía, y en ese momento tomamos una decisión silenciosa. Cuidaríamos de esa niña. Después de lo que le había pasado a Hal John Green, parecía cosa del destino. Habíamos visto a un semidios morir por nosotros. Y ahora habíamos encontrado a esa pequeña. Era como una segunda oportunidad. Thalía se arrodilló a mi lado y puso la mano en el hombro de la niña. ¿Cómo te llamas, Peque? Annabeth. No pude por menos de sonreír. Nunca había oído ese nombre, pero era bonito y le quedaba bien. Bonito nombre, le dije. ¿Sabes qué, Annabeth? Eres una fiera. Nos vendría bien una guerrera como tú. Ella abrió mucho los ojos. De verdad. Oh, oh, sí, contesté muy serio. Entonces me asaltó una idea repentina. Alargué la mano para coger la daga de Hal y la saqué del cinturón. Proteger a su dueño, había dicho el viejo semidios. Se la había dado a la niña a la que había salvado. Ahora el destino nos había dado la oportunidad de salvar a otra niña. ¿Qué te parecería tener un arma para matar monstruos de verdad? Le pregunté. Esta es de bronce celestial. Funciona mucho mejor que un martillo. Annabeth cogió la daga y la observó asombrada. Ya lo sé, tenía 7 años como mucho. ¿En qué estaba pensando dándole un arma? Pero era una semidiosa. Tenemos que defendernos. Hércules no era más que un bebé cuando estranguló a 2 serpientes en la cuna. A los 9 años yo había luchado por mi vida en montones de ocasiones. A Annabeth le vendría bien tener un arma. Los cuchillos son solo para los guerreros más valientes y más rápidos. Le dije. Se me entrecortó la voz al acordarme de Hal Green y de cómo había dado la vida para salvarnos. No tienen el alcance ni el poder de una espada, pero son fáciles de esconder y pueden localizar puntos débiles en la armadura de tu enemigo. Hay que ser un guerrero inteligente para usar un cuchillo. Me da la impresión de que tú eres bastante inteligente. Annabeth me sonrió, y durante ese instante todos mis problemas parecieron esfumarse. Sentí que había hecho algo bien. Me juré que no permitiría que esa niña sufriera ningún daño. Soy inteligente. Dijo. Thalía rió y le revolvió el pelo. Y, de repente, pasamos a tener una nueva compañera. Será mejor que nos pongamos en marcha, Annabeth, dijo. Tenemos un refugio en el río James. Te daremos ropa y comida. La sonrisa de la pequeña vaciló. Por un momento, sus ojos adquirieron aquella mirada desenfrenada. No, no, no vais a llevarme con mi familia, ¿verdad? Me lo prometéis. Tragué saliva para deshacer el nudo que se me había hecho en la garganta. Annabeth era muy pequeña, pero había aprendido una dura lección, como Thalía y yo. Nuestros padres nos habían fallado. Los dioses eran severos y crueles y distantes. Los semidioses solo nos teníamos los unos a los otros. Puse la mano en su hombro y le dije. Ahora eres parte de nuestra familia. Te prometo que no voy a fallarte como nuestras familias nos han fallado. ¿Trato hecho? Trato hecho, contestó ella alegremente, tomando su nueva daga. Thalía recogió su lanza mientras me sonreía en señal de aprobación. Venga, vamos. No podemos quedarnos quietos mucho rato. De modo que aquí estoy, de guardia, escribiendo en el diario de Hal John Green, mi diario, ahora. Estamos acampados en el bosque, al sur de Richmond. Mañana continuaremos hasta el río James y nos reabasteceremos de provisiones. Después, no lo sé. No dejo de pensar en las predicciones de Hal Green. Una sensación inquietante pesa sobre mi pecho. Hay algo siniestro en mi futuro. Puede que esté lejos, pero una tormenta se avecina en el horizonte cargando el aire de electricidad. Espero tener fuerzas para cuidar de mis amigas. Mirando a Thalía y a Annabeth dormidas junto al fuego, me asombran las caras de tranquilidad que tienen. Si voy a ser el padre de este grupo, tengo que ser digno de su confianza. Ninguno de nosotros ha tenido suerte con nuestros padres. Yo debo hacerlo mejor. Solo tengo 14 años, pero no es ninguna excusa. Tengo que mantener unida a mi nueva familia.
hacia el norte. Me imagino lo que tardaría en llegar a la casa de mi madre en Westport, Connecticut, desde aquí. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Cuando me fui, se encontraba en muy mal estado de ánimo. Pero no puedo sentirme culpable por dejarla. Tuve que hacerlo. Si algún día conozco a mi padre, tendremos una conversación sobre el tema. De momento solo tengo que ocuparme de sobrevivir día a día. Escribiré en este diario cuando tenga ocasión, aunque dudo que alguien lo lea. Talia se está despertando. Le toca hacer guardia. Vaya, qué dolor de mano. Hacía una eternidad que no escribía tanto. Será mejor que duerma, espero no tener sueños. Se despide de momento Luke Castellán.